Sección 3. Manifestaciones de revelación, continuación. Vayan al libro de Daniel. Y en sus silabarios vayan a la página 12, por favor. Establecí ante ustedes la noche pasada, en la sección de cierre, que la revelación es revelada a usted. Y que usted la oye, usted la ve, la prueba, o la toca. Así es como usted la conoce. En Daniel capítulo 5. Hay muchos más como este en la Biblia y a medida que usted trabaje la Biblia y vea otras cosas, añádalas a su silabario. A medida que usted avance los próximos 6 meses, o año, o 2 años. A lo largo que usted trabaje la palabra. Daniel capítulo 5 versículo 1 al versículo 6. Versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Versículo 4. Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro, y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero, sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Versículo 6. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas la una contra la otra. Ahora, por supuesto, yo creo que esto fue un fenómeno. Pero el punto que estoy tratando de enseñar es si es un fenómeno, o fenómenos, o si es directamente por el Espíritu de Dios en usted. Usted lo podrá ver, lo oirá, o tocará. Y todos los fenómenos estarán en esta misma categoría también. Mateo capítulo 17 versículo 3. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. La palabra, aparecieron, es la palabra griega. Optomai. Ver objetivamente. ¿Cuál es la revelación? ¿Qué apareció? Ellos vieron. ¿Entienden? Esta es la transfiguración y los espiritistas enseñan que Moisés y Elías estuvieron ahí. No. Ellos no estuvieron ahí. Él solo los vio. En algunos lugares dicen que fue una visión. Versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Usted ve, ellos no estaban ahí. Eso fue una visión, una imagen. Ese es el por qué es la palabra optomai, ver objetivamente por revelación. Él vio esto, como en una foto. Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 17. Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo veía esto todo el tiempo. Pero el chico que era su compañero o mayordomo, su sirviente, no lo veía. Así que el sirviente abrió los ojos, y entonces él vio, como la revelación fue dada. Hechos capítulo 10 versículo 10. Y tuvo, Pedro, gran hambre, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, sobre lo que significaría la visión, que había visto,
He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, la revelación que vio, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Juan capítulo 1 versículo 48. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús nunca anduvo fuera de su lugar, pero él vio a Natanael sentado bajo una higuera por revelación. Mateo capítulo 3 versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Revelación otra vez. Hay un montón más de revelación aquí que solo una pequeña paloma descendiendo. Yo sé esto desde la profundidad de la palabra. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. En la versión King James dice que, la palabra del Señor era preciosa, apreciada, inaccesible. En aquellos días, no había abierta visión. No era solo que no había revelación abierta, simplemente no había nadie para ello. Era preciosa. La palabra del Señor era preciosa, apreciada, inaccesible. Había un hombre de Dios viviendo con el nombre de Elí, pero Elí había tropezado. Así que, Dios no le daba ninguna información. Él no mantenía su casa y su familia en orden. ¿Y usted lo que se dice? Si un hombre de Dios no puede manejar su propia casa, él no puede recibir nada de Dios tampoco. Y el viejo Elí realmente había tropezado. Ese es el porqué. La palabra del Señor era preciosa. No había ningún hombre de Dios, con abierta visión. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 2 al versículo 5. Versículo 2. Y aconteció un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos empezaron a oscurecerse, de modo que no podía ver. Versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Versículo 4. Jehová llamó a Samuel, y él respondió: Heme aquí. Jehová llamó a Samuel, y él respondió: Heme aquí. Versículo 5. Y corriendo luego a Elí, dijo: Heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Él oyó. Él, Dios, llamaba: Samuel, Samuel. Y Samuel dijo: Ok. Y aquí él corrió a Elí. Y dijo a Elí: Heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: Yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 6 y versículo 7. Versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: Heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo: Hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Oh, chico, ellos realmente tropezaron en esto. Usted sabe, lo que ellos no sabían. Cómo la revelación opera. Él, Samuel, conocía al Señor, pero no sabía cómo el Señor operaba. Para mostrarse a usted. Para verlo. Para oírlo. Para olerlo. Probarlo o tocarlo. Dios estaba empezando a enseñarle al viejo Samuel. Eso es lo que significa. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 8 al versículo 10. Versículo 8. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó,
y vino a Elí, y dijo: Heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Versículo 9. Y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: Habla Jehová. Porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla porque tu siervo oye. Ahora aquí está un hombre de Dios. Y esto le muestra cómo él aprendió. Dios le hablaba. Ahora, yo puedo enseñarles a escuchar, ver, oler, probar, y tocar. En todas estas claves. Pero usted todavía tiene que trabajar en su propio escuche del Señor. Y es muy rara vez un bramido de trueno. Es usualmente sencillo, calmado, tranquilo. Porque el Señor no tiene que vociferarle a sus hijos. Hay un historial en el Antiguo Testamento de algunos lugares en donde Él no estaba. Él no estaba en el terremoto. Y Él no estaba en la tormenta. Y de repente era esa calmada, pequeña voz. Yo pienso que fue con Moisés, en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel capítulo 9 versículo 15. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: ¿Qué me dice esto? Él oyó la revelación. Le fue dada a él, y él la oyó. Usted o la ve o la oye. No es importante cómo usted la reciba, lo importante es que usted la reciba. ¿Entiende? No es importante el método que Dios utiliza para darle la revelación, sino que recibamos la revelación, es lo importante. Si la vemos, oímos, probamos o tocamos, es asunto de Dios, cómo Él se la revela a usted. Es como el hablar en lenguas. Ese es su asunto. Pero el que habla, es usted. Mateo capítulo 17 versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Atrás en el versículo 3. Ellos vieron. Ellos tuvieron una visión. Y ahora aquí en el versículo 5. Ellos oyeron. A veces esto se superpone. Y usted, lo ve, lo oye y lo huele, al mismo tiempo. Versículo 6. Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. Ellos oyeron también. Hechos capítulo 9 versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Marcos capítulo 9 versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Eso es como si él pudo olerlo. Lucas capítulo 8 versículo 27 al versículo 29. Versículo 27. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Versículo 28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito. Y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Versículo 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Este espíritu inmundo, de nuevo, estoy seguro de que él lo olía.
Eso es lo que lo hace tan inmundo. Ha vivido con personas quienes son inmundas, sucias. Muchas de su revelación de espíritus diabólicos, debo decir. Es básicamente cuando usted está ministrando donde hay personas como estas. Y usted, puede siempre olerlas. Es muchísimo peor que halitosis. Es el hedor más hediondo, que usted pueda oler. Usted sabrá que están ahí. Dios no tiene que golpearlo en la cabeza 2 veces, para hacérselo saber. Apocalipsis capítulo 18 versículo 2. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído, la gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios. Y guarida de todo espíritu inmundo. Y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. De nuevo. Así es como usted lo huele. Job capítulo 6 versículo 30. Hay iniquidad en mi lengua. ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Esa es revelación que usted prueba. ¿Cuál es el primer gusto que su paladar probó? Yo lo olvidé ahora. ¿De dónde viene el olor? Usted no puede oler dulce, o agrio. Cierto. Usted puede probar si es dulce. O salado. Éxodo capítulo 15 versículo 23. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Si ellos hubieran bebido esa agua, los hubiera matado. Por eso le pusieron el nombre de Mara, versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿qué hemos de beber? Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos. Y ordenanzas. Y allí los probó. Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 38 al versículo 41. Versículo 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande. Y haz potaje para los hijos de los profetas. Versículo 39. Y salió uno al campo a recoger hierbas. Y halló una como parra montés. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió, y las cortó en la olla del potaje. Pues no sabía lo que era. Versículo 40. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comieron ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Versículo 41. Él entonces dijo: traed harina. Y la esparció en la olla. Y dijo: dad de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Mateo capítulo 16 versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Marcos capítulo 5 versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder, dunamis, que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Esta revelación fue por tacto. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: levántate, come. Hechos capítulo 12 versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Así es como la revelación fue dada a Pedro. Juan capítulo 2 versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Él no se comprometería a estas personas, porque él sabía. Pero ¿cómo supo él? Él lo oyó, lo olió, lo probó,
o lo tocó. Así es como él sabía. Así la revelación viene. Versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Pues él sabía lo que había en el hombre. Él estaba hablando de Nicodemo. Cierto. ¿Cómo él sabía? Dios le mostró a él. Y él, o lo vio, oyó, olió, probó, o tocó. Juan capítulo 5 versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Hecho completo. Él sabía que estaba ahí por mucho tiempo. Él quizás podría haber sabido esto por sus sentidos, pero lo dudo. Yo pienso que él sabía esto por revelación. Porque él dijo: ¿Quieres ser sano, hecho completo? Si usted ha tenido una infirmeza por 38 años, y ora por ella 38 años, me pregunto, si usted todavía tiene las ganas de ser hecho completo. Ese es el por qué él dijo: ¿Quieres ser hecho completo? Porque él sabía que él había estado ahí por largo tiempo. Juan capítulo 5 versículo 42. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Eso es lo que Jesús le dijo. ¿Cómo él lo supo? Por revelación. Ahora, esto une y prepara delante de usted todo lo que es conocido en la palabra, o que la palabra da, en el cómo es recibida la revelación. Vamos solo a recordar que cuando la revelación es dada como en fenómeno, o fenómenos, esta todavía sigue los mismos patrones básicos. Como la escritura en la pared. La voz que Saulo oyó, en el camino a Damasco. Así que cada vez que usted tenga revelación, la cual es más allá de la revelada palabra de Dios, usted la podrá ver, usted la podrá oír, usted la podrá oler, o usted la probará, o la tocará. Ahora, si usted no ve nada, usted no oye nada, usted no huele nada, usted no prueba nada, usted no toca nada, entonces usted no sabe. Página 13. Estas son las claves para andar en el Espíritu. Yo no creo que todas las claves están aquí, yo pienso que ahí están un montón de otras claves, pero ahí están algunas de las más grandes. Para recibir revelación usted debe primero volverse manso. Yo pienso que es muy evidente. ¿Recuerdan Santiago capítulo 1 versículo 21? ¿Qué es lo que dice? Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Manténgase firme en lo que usted ha recibido. Dios no le hablará una segunda vez, hasta que usted obedezca la primera. Efesios capítulo 6 versículo 11 al versículo 13. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ese es el porqué, cuando usted recibe revelación, se levanta rápido y habiendo acabado todo, usted se mantiene firme. Muchas veces las personas no pueden mantenerse firmes, sin una revelación. La razón de que Dios le diera al apóstol Pablo la revelación del tercer cielo, y la tercera tierra, de la cual Juan escribió, pero que Pablo no estaba permitido a escribir, es porque Pablo necesitaba esa información, así él podría pararse rápido a pesar de los problemas con los que él pudiera enfrentarse. Ese es el por qué la revelación fue dada a él. Así cuando hablamos acerca del provecho, el provecho en las manifestaciones de revelación, es simplemente fantástica.
¿Cómo Él puede darme revelación, y yo no puedo hacer nada al respecto? Pero Él me da revelación, así que yo puedo pararme rápido. La revelación debe ser recibida, en la primera gota. Él nunca le dará la segunda, hasta que usted actúe en la primera. Esa es una cosa buena que aprender también, como cuando Dios le da revelación. Vamos a decir que usted está esperando para ministrar a alguien, y usted tiene un tremendo dolor en su corazón. El momento en que usted reconoce que esta es una revelación, el dolor desaparecerá. Si usted no lo reconoce, quizás se quede ahí por 5 minutos. Hablar en lenguas diariamente, es un prerequisito para la revelación. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día. El hombre exterior puede desgastarse, pero el hombre interior, el Cristo en usted, es renovado día a día. Y este es el porqué, hablar en lenguas es un prerequisito para la revelación. Si las personas no hablan mucho en lenguas, en su vida privada, la revelación simplemente no vendrá. Si ellos no son audaces en interpretación y profecía, no estará allí. El fundamento entero debajo de todas las manifestaciones, es hablar en lenguas, interpretación y profecía. Estudiar mucho la palabra. Lo que usted puede saber por sus 5 sentidos. Dios espera que lo sepa. Proverbios capítulo 29 versículo 18. Sin profecía, conocimiento de Dios, el pueblo se desenfrena. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia. Estudia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, divide bien la palabra de verdad. Viaja ligero. Nadie puede hacer esto por usted. Esto es algo que usted decide por sí mismo, lo que es viajar ligero. Cualquier cosa que lo encierra, o cualquier cosa que lo detenga de realmente hacer lo mejor para el Señor, es demasiado pesado para llevarlo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Acción precede resultados. Creer sin obras, no es creer. Santiago capítulo 1 versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago capítulo 2 versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu, está muerto, así también la fe sin obras, está muerta. Eso es correcto. No hay acción correspondiente. Las acciones preceden resultados. Éxodo capítulo 14 versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco. Y las aguas quedaron divididas. Las acciones preceden resultados. Moisés tuvo que extender sus manos. ¿Usted piensa que las manos de Moisés movieron el agua? Bueno, había dicho, extiéndelas, y si las extiendes, yo moveré el agua. Así que todo lo que Moisés tenía que hacer era extender su mano. Y las aguas empezarían a moverse. Pero hasta que Moisés no actuara, no iba a haber resultados. Siéntese y espere por revelación. No me gustan esas palabras. Ellos las pusieron ahí sin mi conocimiento. Yo creo que había oído algo acerca de ello. Pero para el tiempo en que obtuve esta página eran las 3 o 4 de la mañana. Y estaba cansado y la pasé. Supuse que lo captaría cuando lo enseñara. Sé lo que ellos quieren decir. Usted nunca se sienta y espera por revelación. Lo que ellos quieren decir es, bueno,
Vamos a mirar en Filipenses capítulo 4 versículo 6. Filipenses capítulo 4 versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. En otras palabras, no tenga ansiedad. Pero no significa, que solo siéntese y espere, sino que usted, solo no tenga ansiedad. Hechos capítulo 16 versículo 17. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esto lo hizo por muchos días. Pero Pablo nunca sacó al Espíritu, porque no tenía revelación. Pero Pablo no se sentó y esperó. Él estaba ministrando cada día. Pero él no tenía ninguna señal de ida para sacar a este espíritu. De repente ahí estaba. En otras palabras, lo que ellos están tratando de decir aquí es que usted no se mueve sin revelación. Juan capítulo 8 versículo 6 al versículo 8. Versículo 6. Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero, en arrojar la primer piedra contra ella. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Yo sé de lo que ellos están hablando. La gente haciendo llamadas telefónicas. Si ellos tienen una almohadilla enfrente de ellos para el momento en que ellos terminen con una llamada de teléfono. Ellos han desarrollado una verdadera habilidad artística. Pero usted ve, esas son claves para andar por el Espíritu. Usted no puede siquiera legislar cómo andar. Esto es algo que usted mismo desarrolla. Usted es un individuo, usted es una persona. No hay dos gotas de agua idénticas. No hay dos copos de nieve idénticos. Así que no hay dos creyentes renacidos, que sean idénticos. Aún cada individuo, cada renacido individual, puede recibir revelación. Yo sé cómo esas cosas trabajan. ¿Por qué algunas veces usted solo está andando por ahí, y allí está? Segunda de Reyes es realmente bueno. Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 35. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte. Y después subió. Y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces. Y abrió los ojos. Él se paseó por el suelo, hasta que él tuvo la revelación. Y entonces él subió. Y se tendió sobre el niño, y el niño estornudó. Cuando sea que usted pueda estornudar, usted sabe que está vivo. Ellos no suelen subir las escaleras y hacer algo cuando no hay revelación. Así que él se paseó por el suelo y se sirvió él mismo otra taza de café. Y de repente, ahí estaba la revelación. Este Hechos 4 es realmente bueno también. Hechos capítulo 4 versículo 24 al versículo 31. Versículo 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios, que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 25. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Versículo 26. Se reunieron los reyes de la tierra. Y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor. Y contra su Cristo. Versículo 27.
Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quizás usted solo ora hasta que usted reciba revelación. O usted solo ve, o solo tiene que esperar. Aquellos de ustedes quienes me han mirado ministrar el Espíritu Santo en manifestación, yo nunca ministro a la clase hasta que yo sé que sé. Yo quizás tenga que cantar 3 o 4 canciones. Quizás tenga que pararme. Quizás tenga que sentarme. Pero aún así, yo sé que sé, entonces lo hago. Y así es, como yo sé. Usted tiene que operar esas cosas en su vida, y cuando usted sepa que sabe, eso es todo. También hay otra clave para andar en el Espíritu. Es la número 8. No diga todo lo que sabe. Espere por palabra de sabiduría. Si Dios le ha dado revelación, y si Él no le ha dicho que la diga a los demás, entonces cállese. Él se la ha dado para su instrucción, no para la pandilla de creyentes o incrédulos. Ese es el por qué usted recibe palabra de sabiduría con respecto a la revelación, entonces así, usted sabe qué hacer con ella. Ellos se ponen aquí. Esperemos por la palabra de sabiduría. Usted no tiene que esperar por ella, está ahí. Pero muchas veces las personas quieren decir demasiado. Ellos reciben una abundancia de revelación. Y ellos se emocionan tanto. Y ellos le dicen a todo el mundo lo que saben. Quizás sea esencial, el sacar a los incrédulos de la habitación. De nuevo, esa es revelación. Si el Señor dice, sáquelos, ¿qué va a hacer? Sacarlos. Y a veces usted encontrará incrédulos entre los creyentes. En ese punto en particular ellos no están andando. Y ellos no se mantienen con usted. El Señor dice, sáquelos, y cierre la puerta. Ahora lean Mateo. Mateo capítulo 9 versículo 23 al versículo 25. Versículo 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas, y la gente que hacía alboroto. Versículo 24. Les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Versículo 25. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró, y tomó la mano de la niña, y ella se levantó. Acción inspirada. Y palabra inspirada. Pueden ser esenciales. Hechos capítulo 3 versículo 4. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Él dijo, míranos. Esa es palabra inspirada. Él tuvo revelación de cómo trabajar con este hombre, y él solo dijo, mírame, míranos. Él no había deliberadamente planeado ir y tomar al sujeto de la mano. Él dijo, mírame. Y entonces él deliberadamente fue, y tomó al hombre de la mano, y lo levantó. Entonces, ven cómo en esta revelación todo encaja. Eso es andar por el Espíritu. Cuando el Padre dice, tócalo de la mano, ¿usted qué va a hacer? Tomarlo de la mano. Cuando Él
No le diga nada, usted, no mueva las manos. No se deje engañar por los 5 sentidos. Siempre pregúntele al Padre. Primera de Reyes capítulo 14 versículo 1. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Jeroboam era el rey. Versículo 2. Y dijo Jeroboam a su mujer: Levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo. Porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Usted puede ver que alguien va a tirar algo. Cierto. Aquí está lo que él le pidió hacer. Él le pidió que se disfrazara, así no sería reconocida como la esposa de Jeroboam. Eso tomaría un tiempo. ¿Puede usted imaginarse a la esposa del presidente Nixon estando tan disfrazada que nadie en la Casa Blanca pudiera reconocerla? Eso tomaría un tiempo. No es así. La esposa del rey estaba siempre tenida en muy alta estima, y para ella ser disfrazada así, para que nadie pudiera saber que era la reina, iba a tomar un poco de trabajo. El rey quería a su esposa tan disfrazada, para que ella pudiera ir todo el camino a Silo, a ver al hombre de Dios, y no cualquiera pudiera reconocer que era la reina. Ahora eso va a tomar algo. Usted no puede solo ponerla en un vuelo Trans World Airlines, y hacerla llegar ahí. Ella tenía que viajar, y ella no podía viajar por ella misma, porque siendo la reina, y los ladrones y todo el resto de cosas, que estaban envueltos en esos días. Ellos iban en caravanas, en grupos. Ella tenía que hacer en todo el camino a Silo, que nadie la reconociera, que ella era la reina. Ahora quiero decirle que este es un buen cuento de Halloween. Versículo 3. Y toma en tu mano 10 panes, y tortas, y una vasija de miel, y ve a él, para que él te declare lo que ha de ser de este niño. Siempre que ellos iban a ver a un hombre de Dios, ellos traían un regalo. Y cuando un niño nacía siempre traían un regalo. Ese es el porqué cuando Jesucristo nació, y los sabios vinieron, ellos trajeron regalos. Ellos trajeron incienso, y mirra. ¿Qué es la tercera cosa que trajeron de regalo? Es una cosa oriental que se hace. Usted nunca viene al hombre de Dios con las manos vacías, y cuando usted viene ante el rey usted trae regalos. Versículo 4. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así. Y se levantó y fue a Silo. Y vino a casa de Ahías. Nadie la reconoció, nadie. Y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Él estaba ciego como un murciélago. Él no podía ver nada. Ella vino todo el camino a Silo. Y nadie la captaba. Nadie sabía que ella era la reina. Cuando ella consigue llegar aquí a la casa del hombre de Dios, Ahías, él, no podía verla. Versículo 5. Mas Jehová había dicho a Ahías: He aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. ¿No es eso tremendo? Aquí ella hizo todo el viaje, sin que alguien la reconociera, y el profeta es tan viejo, que sus ojos están oscurecidos, y no podía ver nada. Ahora el profeta estaba probablemente sirviéndose una taza de té, o algo. Mas Jehová había dicho a Ahías: He aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo. Eso es revelación, palabra de ciencia. Que está enfermo. Así, y así le responderás. Palabra de sabiduría. Pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Versículo 6. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar por la puerta, dijo: Entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti, con revelación dura.
Ella había engañado a todo el mundo, excepto a una persona, el hombre de Dios. El conocimiento racional de los sentidos, que usted puede tener, dice que ella no era la reina, porque usted, no la reconocería. Ese es el por qué este principio dice. No ser engañado por los 5 sentidos. No importa qué clase de disfraz alguien pueda tener puesto, o qué cháchara. Porque eso no es lo que usted debe buscar. Lo que usted debe buscar. ¿Qué es? Lo que el Señor dice. Este viejo profeta estaba ciego como un murciélago. Y no podía ver nada. Y aún así, él vio todo. Él vio la venida de ella y cuando sus pies tocaron la puerta, él solo dijo: Entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? Primera de Reyes capítulo 14 versículo 7 al versículo 10. Versículo 7. Ve y di a Jeroboam. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo, y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Versículo 8. Y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos, y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Versículo 9. Sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos, e imágenes de fundición, para enojarme. Y a mí, me echaste tras tus espaldas. Versículo 10. Por lo tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam. Y destruiré de Jeroboam todo varón. Así el siervo como el libre en Israel. Y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol. Hasta que sea acabada. Eso es impresionante realmente. No es así. La revelación justo al pie de la línea. Exactamente lo que iba a pasar a la casa de Jeroboam. Versículo 12. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Primera de Reyes capítulo 14 versículo 17. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó. Y vino a Tirsa. Y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Versículo 18. Y lo enterraron, y lo endechó todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. No hay que ir jugando con los hombres de Dios. Usted no puede engañarlos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No sea engañado por los 5 sentidos. Ellos tendrán una apariencia de piedad. Esos son los hombres. Ellos lucen muy religiosos, saben, al conocimiento racional de los sentidos. Podría ser la más grande falsificación de todas. No se guíe por sus sentidos. Reciba revelación. En Hechos capítulo 16 versículo 17 y versículo 18. Lo leímos hace poco. Ahí es, donde esta pequeña chica, estaba poseída por un espíritu, y seguía a Pablo a todas partes. Lea ese versículo 17 de nuevo. Y mire lo que ella decía. Hechos capítulo 16 versículo 17. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ahora, ¿no era eso cierto? Seguro lo es. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora vea, esto es realmente grandioso. Si usted se hubiera ido por sus 5 sentidos, usted le hubiera dado a ella un asiento en la primer fila. Ella decía: estos hombres son hombres de Dios. Ellos predican la salvación. Pero era un espíritu diabólico, el que causaba
que dijera esto. Pablo lo sabía, pero él no tenía revelación, para hacer algo al respecto. Él la dejó ir por muchos días. Incluso un día es demasiado. Supongo. Pero cuando el Señor no da una señal de adelante, ¿qué vas a hacer? En ese largo periodo de tiempo Pablo estaba enseñando la palabra. Así que después que él tuvo la señal de adelante, para expulsarlo de ella, ese es el por qué usted no puede permitir ser engañado por sus 5 sentidos. Tienen eso ahora. Consérvenlo. Solo porque un tipo va a la iglesia cada domingo en la mañana, y se sienta enfrente y dice: Gloria, aleluya. O sostiene la Biblia, y dice: Esta es la palabra de Dios. Eso no significa que él sabe algo sobre esto. O él dice lo que la Biblia dice, más o menos. Eso no significa que lo diga del todo. Usted será engañado tantas veces en este campo, si no obedece lo que le digo. Gente, usted solo tiene que dejar de mirar por los sentidos. Usted tiene que mirar al Señor, y recibir sus respuestas desde ahí. Las personas más sinceras que un sujeto pueda ver son los más grandes enceguecidos que se hayan encontrado sinceros. Un montón de cosas que ofrecer en el mundo de los sentidos. Hermoso. Pero no le preste atención. Muchos de nosotros no permitirían al apóstol dentro de los 100 pies de nuestro hogar, y aún así él es el hombre, quien realmente es. No discuta con Dios. Si usted discute con Dios, usted es responsable de terminar en un pez. Jonás capítulo 1 versículo 1 al versículo 6. Versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai, diciendo. Versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, y clama a tu Dios. Él fue a la dirección opuesta que Dios le dijo que fuera. Pero tan lejos como su conciencia de estar preocupada. Él está totalmente a gusto. Él está dormido en medio de la tormenta. Usted puede estar tan aclimatado, por caminar afuera de la voluntad de Dios, que usted todavía piensa que está en lo correcto. Él no tomó ningún sedante para dormir. Así que el patrón de la nave vino a él y dijo: ¿Qué estás haciendo, viejo dormilón? Levántate. Quizás él tenga compasión de nosotros, y no pereceremos. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Cuando la suerte cayó sobre Jonás, ellos le dijeron: Fuera. Así que ellos lo arrojaron. Es aterrador cómo Dios tuvo al viejo Jonás donde lo quería. Revelación directa. Así que cuando usted tenga revelación, no discuta con Dios.
Solo obedézcalo. La revelación una vez dada, puede cambiar. Dios cambia la revelación, después de que las circunstancias cambian. La revelación puede cambiar. Eso significa que Dios cambió de parecer. Seguro lo hizo en un sentido, porque la situación ha cambiado. Cuando una situación cambia, Dios tiene que cambiar, y Dios lo hace. Jonás capítulo 3 versículo 1 al versículo 10. Versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo. Versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 3. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Versículo 8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Versículo 10. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás capítulo 4 versículo 1 al versículo 9. Versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó. Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Versículo 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien al enojarte tanto? Versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó. Versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Esto termina en el versículo 11. Versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Las situaciones cambian y cuando las situaciones cambian la revelación cambia. Pero, una vez que la revelación es dada 2 veces, y ambas veces,
Ellas son idénticas. Está establecida. Y nunca cambia. Dios nunca cambia de parecer. La revelación dada 2 veces, está establecida. Génesis capítulo 41 versículo 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces. Significa que la cosa es firme de parte de Dios. Y que Dios se apresura a hacerla. La palabra, apresura, significa prontamente, justo ahora. Cada vez que cualquier cosa es repetida en revelación, está siempre establecida. Cada vez que algo es simbolizada para usted solo una vez, entonces las situaciones y circunstancias pueden alterarlas. Y entonces la situación puede ser cambiada. Y entonces la revelación puede ser cambiada. Ese es el modo en que funciona. Observe y esté preparado. La revelación puede venir en el lugar y momento más adecuado como inadecuado. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 13. Velad. Estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Observe y esté preparado. La revelación puede venir en el lugar y momento más adecuado como inadecuado. Cuando usted se tropieza, levántese. El andar envuelve un proceso de aprendizaje. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1 al versículo 20. Aquí le muestra cómo Samuel aprendía a andar. Él tropezaba y caía un par de veces. Pero eso no hace ninguna diferencia. Página 14. Aquí hay algunas ilustraciones bíblicas de las manifestaciones de revelación. Palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 1 al versículo 17. Versículo 1. En el tercer año de Oseas hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías hijo de Acaz rey de Judá. Versículo 2. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años. Y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi hija de Zacarías. Versículo 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Versículo 4. Él quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Neustán. Versículo 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después, ni antes de él, hubo otro como él, entre todos los reyes de Judá. Versículo 6. Porque siguió a Jehová, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Versículo 7. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Versículo 8. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Versículo 9. En el 4.º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar rey de los asirios contra Samaria, y la sitió. Versículo 10. Y la tomaron al cabo de 3 años. En el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas rey de Israel, fue tomada Samaria. Versículo 11. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en Alá, en Jaber junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Versículo 12. Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés siervo de Jehová había mandado, no las habían escuchado, ni puesto por obra. Versículo 13. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib rey de Asiria contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó.
Versículo 14. Entonces Ezequías rey de Judá envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: Yo he pecado. Apártate de mí. Y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías rey de Judá 300 talentos de plata. Y 30 talentos de oro. Versículo 15. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová. Y en los tesoros de la casa real. Versículo 16. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Versículo 17. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces, con un gran ejército, desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Este conducto que Ezequías construyó es todavía una de las maravillas del mundo. Todavía sigue allí. Usted puede permanecer de pie en la estupidez. Esto traía agua a la ciudad. Era realmente una obra de arte en sus días. Yo no sé cómo ellos hicieron eso. Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 18 al versículo 22. Versículo 18. Llamaron luego al rey. Y salió a ellos Eliaquim hijo de Hilcias, mayordomo, y Sebna escriba, y Joa hijo de Asaf, canciller. Versículo 19. Y les dijo el Rabsaces: Decid ahora a Ezequías: Así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Versículo 20. Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. Más en que confías, que te has rebelado contra mí. Versículo 21. He aquí que confías en este báculo de caña cascada. En Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es el faraón rey de Egipto para todos los que en él confían. Versículo 22. Y si me decís: Nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios. ¿No es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: Delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Todos esos tipos podían ver desde Asiria donde los dioses que eran hechos de madera o piedra, los lugares altos, eso es todo lo que ellos entendían como dioses. Y cuando Ezequías los había derribado todos, cuando finalmente ellos vinieron a cercar la ciudad de Jerusalén, cuando ellos vinieron aquí ellos realmente lo atormentaron y ellos dijeron: ¿Tú crees en tu Dios? ¿Por qué lo derribaste tú mismo? Versículos 23. Ahora, pues, yo te ruego que dé rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos. Si tú puedes dar jinetes para ellos. Versículo 24. ¿Cómo, pues, podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor? Aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo. Te daré un par de miles de ellos. Un verdadero trato político. Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 25 al versículo 33. Versículo 25. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar, para destruirlo? Jehová me ha dicho: Sube a esta tierra, y destrúyela. Versículo 26. Entonces dijo Eliaquim hijo de Hilcias, y Sebna y Joa, al Rabsaces: Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos. Y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Versículo 27. Y el Rabsaces les dijo: Me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro.
expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Versículo 28. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá. Y habló diciendo: Oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Versículo 29. Así ha dicho el rey: No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Versículo 30. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: Ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Versículo 31. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: Haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo. Versículo 32. Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra. Tierra de grano y de vino. Tierra de pan y de viñas. Tierra de olivas, de aceite. Y de miel. Y viviréis. Y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. Versículo 33. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de las manos del rey de Asiria? No, Señor, cada lugar que el rey de Asiria iba ellos tenían esos grandes dioses por todo el país. El viejo Sennacherib iba y tomaba el país y derribaba el dios y regresaba a Asiria. Sí, él los trajo a todos de vuelta. Él dijo: No dejen que ese tipo, Ezequías, los engañe por su decir. El Señor los liberará. Él ya ha derribado su Dios, él ya no tiene un Dios. Y ninguno de los dioses de las naciones se han levantado contra el gran rey de Asiria. Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 34 al versículo 36. Versículo 34. ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim, de Ena, y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Versículo 35. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Versículo 36. Pero el pueblo calló, y no le respondió palabra, pues había mandamiento del rey, el cual había dicho: No le respondáis, no discutan con él ni siquiera hablen con él. Versículo 37. Entonces Eliaquim hijo de Hilcias, mayordomo, y Sebna escriba, y Joa hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsaces. Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 1 al versículo 7. Versículo 1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová. Versículo 2. Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías hijo de Amós. Versículo 3. Para que le dijesen: Así ha dicho Ezequías: Este día es día de angustia, de represión y de blasfemia. Porque los hijos están a punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Versículo 4. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente, y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Versículo 5. Vinieron, pues, los siervos del rey Ezequías a Isaías. Versículo 6. E Isaías les respondió: Así diréis a vuestro Señor: Así ha dicho Jehová: No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Versículo 7.
He aquí pondré yo en él un espíritu. Y oirá rumor. Y volverá a su tierra. Y haré que en su tierra caiga a espada. Esta es toda la revelación que hay en los versículos 6 y 7. Palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 8 al versículo 12. Versículo 8. Y regresando el Rabsaces, halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Versículo 9. Y oyó decir que Tirhaka rey de Etiopía había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías, diciendo. Versículo 10. Así diréis a Ezequías rey de Judá. No te engañe tu Dios en quien tú confías. Para decir. Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Versículo 11. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndola. Y escaparás tú. Versículo 12. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es, Gozán, Harán, Resef, y los hijos de Edén que estaban en Telasar. Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 14 al versículo 19. Versículo 14. Y tomó Ezequías la carta de en manos de los embajadores. Y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová. Y las extendió Ezequías delante de Jehová. Versículo 15. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo. Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Versículo 16. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos, y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Versículo 17. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Versículo 18. Y que echaron al fuego a sus dioses. Por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres. Madera o piedra. Y por eso los destruyeron. Versículo 19. Ahora, pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano. Para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Esa clase de oración tendrá a Dios atento. No es así. Eso puso a Dios fuera de sus cabales. Eso lo trajo justo cuando el rey trajo esa clase de acusación donde el rey Ezequías dice, mira a esos asirios que han tomado todas esas otras naciones, ellos quemaron a sus dioses. Tienes que probar que tú eres el único Dios. Versículo 20. Entonces Isaías hijo de Amós envió a decir a Ezequías. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Lo que me pediste acerca de Sennacherib rey de Asiria. He oído. ¿Cómo hizo Isaías para saber que Ezequías había orado a Dios? ¿Había enviado Ezequías un mensajero? No. Palabra de ciencia. Así es como Dios le dijo a Isaías. Isaías estaba a millas de distancia, sentado bebiendo una taza de café. Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 21 al versículo 28. Versículo 21. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia. Te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Versículo 22. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz? Y levantado en alto tus ojos. Contra el Santo de Israel. Versículo 23. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová. Y has dicho. Con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes. A lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros. Sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares.
en el bosque de sus feroces campos. Versículo 24. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas. He secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Versículo 25. Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice. Y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado. Y ahora lo he hecho venir. Y tú serás para hacer desolaciones. Para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Versículo 26. Sus moradores fueron de corto poder. Fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo. Y como hortaliza verde. Como heno de los terrados. Marchitado antes de su madurez. Versículo 27. He conocido tu situación. Tu salida y tu entrada. Y tu furor contra mí. Versículo 28. Por cuanto te has airado contra mí. Por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz. Y mi freno en tus labios. Y te haré volver por el camino por donde viniste. Cuando Dios pone su garfio en la nariz de alguien, chico, ellos son enganchados. Versículo 29. Y esto te daré por señal. Oh Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo. Y el segundo año lo que nacerá de suyo. Y el tercer año sembraréis. Y segaréis. Y plantaréis viñas. Y comeréis el fruto de ellas. Él dice, este mismo año tú vas a ir. Y vas a comer los cultivos. Y dentro de 3 años vas a tener esta cosa entera de vuelta. Los frutos, las viñedas y todo. Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 30 al versículo 34. Versículo 30. Y lo que hubiere escapado. Lo que hubiere quedado de la casa de Judá. Volverá a echar raíces abajo. Y llevará fruto arriba. Versículo 31. Porque saldrá de Jerusalén remanente. Y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Versículo 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad. Ni echará saeta en ella. Ni vendrá delante de ella con escudo. Ni levantará contra ella baluarte. Versículo 33. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Versículo 34. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Todo es revelación. Usted puede verlo mientras lo lee. Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 35 al versículo 37. Versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová. Y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana. He aquí que todo era cuerpos de muertos. Versículo 36. Entonces Sennacherib rey de Asiria se fue. Y volvió a Nínive, donde se quedó. Él decidió que le sería mejor ir a casa. Versículo 37. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarecer sus hijos lo hirieron a espada. Y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Adón su hijo. Segunda de Reyes capítulo 20 versículo 1 al versículo 5. Versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared, y oró a Jehová y dijo. Versículo 3. Te ruego, oh Jehová. Te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Versículo 4. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio,
vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo. Versículo 5. Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Tienen la imagen. Dios envió a Isaías a la corte, al dormitorio para decirle a Ezequías que sus días estaban contados. Y antes de que Isaías cruzara el patio, él regresó a él. Vuélvete. Significa, regresa. Vuelve a ir ahí de nuevo. Segunda de Reyes capítulo 20 versículo 5 al versículo 9. Versículo 5. Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Versículo 6. Y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Versículo 7. Y dijo Isaías, tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. Versículo 8. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Y que subiré a la casa de Jehová, al tercer día. Versículo 9. Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová, esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados, o retrocederá 10 grados? Eso va a tomar un poco de tiempo hacerse. Segunda de Reyes capítulo 20 versículo 10 y versículo 11. Versículo 10. Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados. Pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Versículo 11. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz. 10 grados atrás. Esta es una de las grandes maravillas del mundo. El reloj de Acaz, que está en el centro de la corte del rey. Este era el más grande reloj de sol que haya sido construido. Es magnífico. Y lo hizo volver 10 grados. Cuando tomamos este gran registro, aquí de Segunda de Reyes capítulo 20, y lo ponemos junto con el registro en Josué, cuando el sol se detuvo por cerca de un día, usted tiene su registro de 24 horas, que están técnicamente perdidas del tiempo solar. No era un informe que ellos se salieron de esta cosa astronómica. Esa es una falsificación que se le ocurrió. Hubo un científico hace muchos años en Inglaterra, quien ya había encontrado esto. Y el periodo de tiempo es 23 horas y 20 minutos, en el libro de Josué. Aquí usted tiene 10 grados y cada grado es igual a 4 minutos. 10 veces 4 es 40, y así usted pone estos 40 minutos, y sus 23 horas con 20 minutos juntos. Y usted tendrá su periodo de 24 horas, que se perdieron del tiempo solar. La cosa remarcable, es que las 24 horas, no se perdieron de una vez, sino en 2 diferentes ocasiones. Esta es una cosa fascinante. Cuando las personas dicen, que ellos no creen en Dios, y ellos dicen, bueno, Dios volvió la sombra 10 grados. Usted tiene que mover todo lo demás. Bueno, yo no creo que sea tan gran problema para nosotros si Él creó los cielos y la tierra. Creo que Él podría solo darle un pequeño empujón. No es así. Él podría solo tomar la cosa entera, y rehacerla. ¿Por qué? Ese no es problema mío. Siguiendo el reloj, yo podría tomarlo y retrocederlo 10 minutos. Bueno, ahora yo supongo, que Dios es tan listo como yo. Quizás. El solo retroceder, esa cosa 10 grados, y el reloj de sol de Acaz. ¿Sería alguna dificultad para Dios Todopoderoso el retroceder la sombra 10 grados?
Al igual que sería de difícil para mí mover mi mano a mi reloj y retrocederlo 10 minutos. 20 minutos. Es en la mente del hombre. Porque el hombre no quiere creer en Dios. Porque ellos mismos quieren ser el gran Dios. Verlos fracasar por tanto tiempo, no es ni divertido. Bueno, ahora usted ve cómo la revelación opera. Con respecto a cualquier cosa que es humanamente imposible, con sus 5 sentidos de saber algo al respecto. Recuerden la definición. Aquí estamos lidiando con el rey de Asiria, quien vino a Jerusalén para capturar a la ciudad. Y por todo el armamento, y todo lo demás Sennacherib estaba en lo correcto, cuando él dijo que el rey no estaba fuera de la cosa. Nosotros tenemos cada nación que hemos capturado, pero nosotros no podemos salir de aquí, y si usted piensa que Egipto va a ayudarlo, ellos son solo como una caña rota atravesando su mano. Usted mejor solo nos da la paz, y nosotros le enviaremos 2000 caballos. Si usted lo piensa, en el conocimiento racional de los sentidos, no hay nada más que hacer. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría es respecto a cualquier cosa que es humanamente imposible saber con los 5 sentidos. Ellos no sabían cómo salir de la sopa. Así que ellos fueron al profeta, obtuvieron la revelación, y eso era todo. Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 5 al versículo 14. Versículo 5. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Versículo 6. Salió entonces de Samaria el rey Joram. Y pasó revista a todo Israel. Versículo 7. Y fue y envió a decir a Josaf rey de Judá. El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irías tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré. Porque yo soy como tú. Mi pueblo como tu pueblo. Y mis caballos como los tuyos. Versículo 8. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Versículo 9. Salieron, pues, el rey de Israel, el rey de Judá, y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino. Les faltó agua. Para el ejército. Y para las bestias que lo seguían. Versículo 10. Entonces el rey de Israel dijo. Que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Versículo 11. Mas Josafat dijo. No hay aquí profeta de Jehová. Para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey respondió y dijo. Aquí está Eliseo hijo de Safat. Que servía a Elías. Versículo 12. Y Josaf dijo. Este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel. Y Josafat. Y el rey de Edom. Versículo 13. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel. ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre. Y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió. No. Porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Versículo 14. Y Eliseo dijo. Vive Jehová de los ejércitos. En cuya presencia estoy. Que si no tuviese respeto al rostro de Josafat rey de Judá. No te miraría a ti. Ni te viera. Yo ni siquiera te prestaría una pésima atención a ti. Eso es decirle al rey donde quitarse de encima. Eso es correcto. Él acaba de decir con respecto al profeta que él no ocupaba demasiado. Todo lo que él hacía era derramar un poco de agua sobre las manos de Eliseo y cuando él vino él dijo. Mire. Si no fuera por mi amigo Josafat. Yo ni siquiera lo miraría. Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 15 al versículo 20. Versículo 15. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo.
Versículo 16. ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová. Haced en este valle muchos estanques. Versículo 17. Porque Jehová ha dicho así. No veréis viento, ni veréis lluvia. Pero este valle será lleno de agua. Y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Versículo 18. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Versículo 19. Y destruiréis toda ciudad fortificada, y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol. Cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Versículo 20. Aconteció, pues, que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Aún en este día, nadie entiende eso. Él solo dijo que no iba a haber lluvias, y que esa área entera iba a ser llenada con agua. Nosotros hablamos acerca de este versículo, o versículos particulares, un número de veces. La entera sección de la tierra no tenía agua. Incluso en este día ellas no tienen agua. Pienso que la razón de que ellos no tenían nada de agua era porque nadie había leído la palabra de Dios. Y fueron, y taladraron. Si usted hubiera taladrado en esta área, estoy bastante seguro de que encontraría agua. Porque Dios obtuvo el agua de alguna parte. Ellos han determinado sobre otras cosas en la Biblia, donde está dicho, de ciertas cosas, y ellos creen lo que dice, y cuando van, lo encuentran donde la Biblia dijo que estaba. Bueno, de nuevo, revelación. Más inusual referente a cualquier cosa que es humanamente imposible saber con sus 5 sentidos, para saber cualquier cosa. Usted no sabe cómo llegó el agua, y yo tampoco. Pero el Señor lo sabía. Bueno, pienso que voy a leerles otro. Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 1 al versículo 4. Versículo 1. Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo: Tu siervo ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Versículo 2. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Versículo 3. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías. No pocas. Versículo 4. Entra luego. Y enciérrate tú y tus hijos. Y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Esto es palabra de ciencia. Y palabra de sabiduría, puestas juntas. Lo ve. Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 5 al versículo 7. Versículo 5. Y se fue la mujer. Y cerró la puerta, encerrándose ella, y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas. Y ella echaba del aceite. Versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces, cesó el aceite. Versículo 7. Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid con lo que quede. Con respecto a cualquier cosa acerca de lo que es humanamente imposible con sus 5 sentidos saber,